Señor, te agradecemos, Padre, este tiempo que tú nos guías a tener, y te rogamos, lo ponemos en tus manos preciosas, para que seas tú quien hable a nuestras vidas, que quede sembrada tu palabra en nosotros, Señor, para que podamos defender lo que creemos, Señor, porque tenemos una esperanza firme. No es una creencia que tengamos al aire, sino que lo dice tu palabra y lo creemos porque tiene fundamento, y el fundamento eres tú, Señor Jesucristo. Entonces en tus manos ponemos este tiempo, Señor, y haz tu voluntad en nosotros, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En ocasiones vemos a personas que andan tocando puertas y que nos hablan de la literatura que ellos comparten, que regalan. En algunos casos antes la vendían, ahora parece que la regalan toda, y aparentemente tratan de decirnos o de querer compartir algo que está escrito en las Escrituras, pero cuando queremos confrontar con lo que dicen las Escrituras no lo creen. Entonces, ¿cuál es el primer versículo que nosotros compartimos cuando queremos acercar el Evangelio a una persona? ¿Qué dice Juan 1:1? Sí, adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, era Dios. Ok. Nos dice que en el principio era el Verbo, y nosotros sabemos que el Verbo es la palabra, y ahí el escritor bíblico dice que el Verbo era Dios. Nos está diciendo que era Dios. Pero si nosotros consultamos la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que así le nombran a su Biblia, ¿qué dice? En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Un Dios. Un Dios con minúscula. Y un Dios con minúscula. Si nosotros le preguntamos a alguien que haya leído las Escrituras y le preguntamos, oye, ¿cuántos dioses hay? ¿Qué nos diría? Alguien que ha leído las Escrituras. Uno. Dice Dios en su palabra, fuera de mí no hay Dios. Ellos cambian la palabra y dicen que hay un Dios. ¿Será cierto esto? Para nosotros no. Y ellos lo van a negar porque es su escritura. Vamos a estar comparando qué dice la escritura de nosotros y algunos textos que ellos, por más que se han esforzado y por más que han tratado de ocultar, no han podido cambiar. ¿Se acuerdan que hay una sentencia al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, a donde Dios dice que si alguien le quita o le añade algo a la palabra, Dios va a traer plagas a la vida de ellos? Ellos niegan la deidad de Cristo. Y entonces, ¿Cristo qué va a hacer por ellos? Nada, porque lo están negando. Y hay una mención en uno de los evangelios a donde el Señor dice que hay un pecado imperdonable, y el pecado imperdonable es ese, que alguien niegue al Espíritu Santo o niegue a Cristo. Oye, ¿Dios puede perdonar al pecador más vil que pueda haber entre nosotros en la humanidad? Sí. Pero el único pecado que Dios no perdona es negar al Espíritu Santo o negar la deidad de Cristo. Ese es el pecado imperdonable. ¿Sí? Dios te puede perdonar que hayas sido asesino, ladrón, mentiroso, cualquier cosa. Si vienes y te arrepientes delante de Él y clamas a Él como tu Salvador, Él te perdona. Pero si niegas su deidad o niegas la existencia del Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable, y Dios eso no lo perdona, porque están negando a alguien, ¿no? Es lo que decía yo hace un momento. Si yo le digo al médico, tú no eres médico, pues me va a decir, ¿qué haces aquí? ¿No? Y es lo mismo que le diré al Señor. El Señor Jesucristo llegó a decir de Él mismo ser Dios. Vamos a ver Juan 10, a partir del versículo 23. Dice la palabra: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre,
dan testimonio de mí. Y entonces recordamos un poquito los milagros que él hizo. Multiplicó el pan, alimentando a 5,000 personas, alimentando en otro pasaje a más de 3,000. Sí, con unos cuantos peces, con unos cuantos panes, el Señor lo multiplicó. Entonces, ¿dio muestra de que podía hacerlo? Sí, porque es Dios. Cuando iba en la barca con los discípulos, se levanta la tormenta, él va dormido y lo despiertan los discípulos y le dicen: Señor, despierta, ¿no te das cuenta que perecemos? Y entonces él se levanta, obviamente les hace un reclamo ahí, un recordatorio, y él calma la tempestad. ¿Él tenía control sobre la naturaleza? Sí. ¿Quién puede tener control sobre la naturaleza? Solamente Dios. Muere Lázaro, su amigo, y va a visitar a sus hermanas y lo resucita. ¿Quién de las personas puede resucitar a otra persona? Solamente Dios. Y alguien me puede decir: oye, pero ya ves, ahí se contradice la palabra. Pues el apóstol Pablo también resucitó a alguien, y un profeta en el Antiguo Testamento. Sí, pero no era poder de él. El Señor se los había conferido. O sea, ellos no tenían ese poder en sí, y fue un poder que les dio el Señor en forma temporal. Entonces ellos no tenían el poder de hacerlo, ¿ok? Pero el Señor Jesucristo sí. Entonces, tenía poder sobre la materia, tenía poder sobre la naturaleza, y tenía poder, o tiene más bien todo esto, sobre la vida. Y el único que tiene ese poder es Dios. Y entonces le están diciendo: pues ya dinos que eres el Cristo, andas predicando, ¿no? Y entonces él les dice: bueno, ya se los dije, pero no me creen. Entonces, si no me creen por lo que digo, crean por lo que estoy mostrándoles, por las obras que yo hago. Dice ahí en el versículo 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, primer testimonio, sus obras. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí está, ya ves cómo dice que el Padre es mayor que él. ¿Cómo va a ser Dios si es mayor que él? Aguántenme tantito, ahorita vamos para allá. Y el versículo 30 que dice: yo y el Padre uno somos. Si tú le enseñas este versículo a los testigos, ellos te van a decir: no, pero es que no se está refiriendo a que sean la misma persona. Obviamente no. No, dice, es que se está refiriendo, por ejemplo, el América tiene 12 elementos y van a decir: pues yo pertenezco al América y el equipo es uno. Y eso es lo que dicen ellos. Ellos hablan por lógica. Pero aquí no está diciendo que el Señor Jesucristo y el Padre sean la misma persona. ¿Por qué? Porque no son la misma persona. Acuérdense que Dios es trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está diciendo que comparte la misma deidad. Oye, ¿entonces hay 3 dioses? No, hay una sola deidad que es compartida por 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Oye, pero ¿por qué entonces está diciendo en el versículo anterior que el Padre es mayor que él? Porque acuérdense que él había venido en forma humana, y dice la palabra que él se despojó, no se afianzó a su deidad como algo a que aferrarse, dice la palabra. Dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. A ver, entonces los judíos estaban entendiendo que él les estaba diciendo que era Dios. Sí, o sea, a ellos no les quedaba duda, él estaba diciendo que era Dios. Vámonos a Isaías 40, desde el versículo 1.
Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Quién dice? Nuestro Dios. Vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y el versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿Quién empezó a hablar? Nuestro Dios. Entonces, esto que está diciendo lo está diciendo Dios. ¿Sí? ¿Y a quién dice el versículo 3 que va a preparar el camino? Esa voz que clama en el desierto. A Jehová. A Jehová. Y Jehová sabemos que es Dios. Prepárenme porque voy a pasar. Y aquí está diciendo Dios: voz que clama en el desierto. O sea, le está diciendo a alguien que en este momento es una profecía, en este pasaje. Es una profecía 700 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice la Biblia de ellos, la traducción. ¿Qué dice, Silvio? Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Dios de ustedes. Hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle que su servicio militar ha sido cumplido, que su error ha sido pagado por completo, pues de la mano de Jehová ha recibido una cantidad plena por todos sus pecados. Escuchen, alguien está clamando en el desierto. Despejen el camino de Jehová, hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de la llanura desértica. Versículo 1, ¿quién está hablando? Dios. Versículo 3, ¿quién van a preparar el camino? ¿Esa voz? A Dios. A Dios, a Jehová. ¿Sí? Entonces, aunque en el versículo 3 dice, despejen el camino de Jehová. Entonces, dice lo mismo el texto de ellos aquí en este pasaje que el texto de nosotros. Acuérdense que empieza a hablar Dios y en el versículo 3 dice: preparen el camino a Jehová. Entonces, era una profecía que Dios dijo 700 años antes de Cristo, y esa profecía entonces tiene un cumplimiento. Todo lo que está escrito en la Biblia como profecía tiene o va a tener un cumplimiento. Y vamos a ver qué dice Juan en el capítulo 1, a partir del versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y en el versículo 23, ¿qué dice él? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué está diciendo aquí Juan el Bautista en el versículo 23? Que él es el que está dando cumplimiento a la profecía de Isaías 40, del versículo 3. ¿Sí? Está diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y ya hemos dicho que en el Nuevo Testamento, cuando la palabra vemos que dice Señor, es un término griego que se lee Kyrios o Kurios, que quiere decir Dios. Cuando aquí vemos la palabra Señor, se refiere a la deidad. Entonces está diciendo, como dijo el profeta Isaías. ¿En dónde lo vimos? En Isaías 43. Entonces, ¿de quién estaba preparando el camino? De Cristo, ¿no? Y entonces, si Él está preparando el camino de Cristo, y en la profecía dice la palabra que está preparando el camino de Jehová, ¿quién es Cristo? Es Jehová. Jehová es Dios. ¿Qué dice la versión del Nuevo Mundo ahí en Juan 1, 23? Fíjense. Y es más explícito todavía la traducción de ellos, porque dijo: yo soy la voz de alguien que clama en el desierto, hagan recto el camino ¿de quién? De Jehová. De Jehová, como dice el profeta Isaías.
Ahí está. Es un texto que ellos no han podido cambiar. Y es más, ellos le pusieron Jehová, porque en el Nuevo Testamento, la traducción en griego habla de Señor, ¿no? Y aquí ellos sí lo dejaron tal cual está el texto de la profecía, Jehová. Entonces, se está preparando el camino de Cristo, y aquí dice que es Jehová, entonces, ¿quién es Cristo? Entonces, hay un testimonio del Señor Jesucristo acerca de su deidad, hay un testimonio que habla de la deidad de Cristo por sus obras, hay un testimonio de Cristo como Dios que está como una profecía. Fíjense ya cuántos testimonios llevamos. Vámonos a Juan en el capítulo 20, a partir del versículo 19. Dice la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, ¿se acuerdan qué había sucedido? La resurrección de Cristo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró ¿qué? Las manos. ¿Y qué más? El costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Entonces no está diciendo aquí que la gente puede perdonar pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y dice el versículo 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, cuando no estaba con ellos, Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. A ver, hace rato leímos un pasaje a donde los judíos claramente estaban entendiendo que el Señor Jesucristo estaba diciendo que Él era Dios, y por eso lo iban a apedrear, porque decían ellos que estaba blasfemando. Pues, ninguna persona puede decir yo soy Dios, tendría que demostrar que es Dios, ¿sí? Los judíos tenían claro que una persona no podía ser Dios, sí, les quedaba claro. Y aquí cuando cae de rodillas Tomás, ¿qué le dice en el versículo 28? Señor mío y Dios mío. Entonces lo está reconociendo como Dios. Vamos a ver qué dice la versión de los testigos. Desde el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, que se llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por consiguiente, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos que vean sus manos la impresión de los clavos, y meta mi dedo en la impresión de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Ahora bien, 8 días después, sus discípulos estaban dentro otra vez, y Tomás con ellos. Jesús vino, aunque las puertas estaban aseguradas con cerradura, y estuvo de pie en medio de ellos, y dijo: tengan paz. Dijo entonces a Tomás: pon tu dedo aquí, y ve mis manos, y toma tu mano, y métela en mi costado, y deja de ser incrédulo, y hazte creyente. En contestación, Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Hasta ahí. La versión de los testigos, ¿qué está diciendo en ese versículo? Que Tomás lo estaba reconociendo como ¿quién?
como mi Señor y mi Dios. Habíamos visto en Juan 1:1 cómo lo traducían, que era un Dios con minúscula, y aquí como no está diciendo Tomás, mi Señor y uno de mis dioses. No está diciendo uno de mis dioses, está diciendo mi Dios. Ya llevamos el testimonio del profeta, llevamos el testimonio del Señor mismo, llevamos el testimonio de sus obras y llevamos el testimonio de alguien que lo reconoce como Dios. ¿Sí? Oye, pero pues, si fue Tomás, pues a lo mejor se asustó y a lo mejor, no sé, estaba traumatizado, y es como cuando dices, ¡ay Dios! Es lo que te dicen ellos. No, aquí él estaba consciente porque estaba viendo al Señor. Ahora, fíjense, ellos dicen que el Señor Jesucristo no fue crucificado. Ellos dicen que fue colgado en un madero. Si fue colgado en un madero, ¿cuántos clavos tenía en sus manos? 1. En el versículo 25. A menos que vean sus manos la impresión de los clavos y meta mi dedo en la impresión de los clavos. ¿Quién se contradice? ¿La Biblia o se contradicen ellos? Porque inclusive las ilustraciones que ellos ponen así lo pintan. Otra cosa que dicen ellos es que el Señor Jesucristo no resucitó en cuerpo, que su resurrección fue en espíritu, que Él era un espíritu cuando resucitó, que no era su cuerpo. Y entonces ahí que vemos cuando le dice el Señor en el versículo 27. Dijo entonces a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos. Y toma tu mano y métela en mi costado. Ok. ¿Ustedes creen que Tomás hubiera podido meter su dedo o su mano en el costado de un espíritu? Ahora, vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo leo. Dice, lo que era desde el principio, a lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. De Cristo, porque Él es el verbo, ¿verdad? Y dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que ellos eran testigos, o sea, nadie les había dicho que Él era Dios. Nosotros lo vimos, hablamos con Él, comimos con Él, anduvimos con Él, vimos lo que Él hizo. Nadie nos puede engañar. Nosotros vimos que Él, por las obras que hizo, Él es Dios. Entonces, testimonio de la profecía, testimonio de Él mismo, testimonio de alguien que estaba preparando su camino, testimonio de alguien que lo vio, que vio las heridas en su cuerpo, y testimonio de los mismos discípulos que anduvieron con Él, de que Él es Dios. Oye, pero pues eran sus amigos, eran sus discípulos, pues tenían que decir algo a favor de Él, ¿no? Romanos capítulo 9, desde el 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, él aquí ya es cristiano y ya no es perseguidor de la iglesia, y entonces él está diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Quiere decir que él ya era cristiano, él ya tenía el Espíritu Santo en él. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, según estaba hablando del pueblo judío.
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces, alguien que había sido fariseo de fariseos, ¿qué está diciendo de Cristo? Romanos 9:5. ¿Cristo es Dios? Fíjense, alguien que había sido fariseo entre los fariseos estaba reconociendo la deidad de Cristo. Era uno de sus seguidores que se unió después, pero porque era tanta la evidencia, y no nada más de lo que había visto, sino que él conocía las Escrituras. Entonces empezó a estudiar las Escrituras y comprobó y verificó que en Cristo se cumplían las profecías, y entonces él reconoce que Cristo es Dios. Fíjense, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras dice, Romanos 9:5, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, 2 puntos, cuando está diciendo 2 puntos, está diciendo que va a hablar de él, está diciendo Dios que está sobre todos, y es un versículo que ellos tampoco han podido cambiar, y ahí está. Y es algo que podemos decirles, mira, préstame tus Escrituras, aquí lo dice, Cristo es Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos, lo leo desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de ¿quién? De su gloria. ¿De la gloria de quién? De Dios. Y la imagen misma. No está diciendo que se parece, dice la imagen misma. ¿De qué? De su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y dice el versículo 5, porque de los ángeles dijo Dios jamás. O sea, Dios jamás ha dicho que alguno de sus ángeles es su hijo. ¿A quién? Pero así como está escrito aquí, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Otra vez dice Dios, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Un ángel podría adorar a otro ángel? No, la adoración solamente es de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, Dios Padre le está diciendo a Dios Hijo, ¿Dios? Sí, le está diciendo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Porque todo da testimonio de Él, que Él es Dios, hasta el Padre mismo. Hasta el Padre mismo dice que Él es Dios. ¿Por qué podemos compartirles este pasaje? Porque ellos dicen que Cristo es un ángel. Si fuera un ángel, fuera alguien creado. Pero aquí Dios está diciendo, pues dime a qué ángel le dijo Dios, tú eres mi hijo y yo te engendré hoy. A nadie, a ningún hijo, a ningún ángel le está diciendo así. Oye, pero es que hay pasajes a donde Dios sí dice que los ángeles son sus hijos. Pues sí, ahí, pero en específico no está diciendo, tú eres mi hijo. No dice uno de mis hijos, está diciendo, tú eres mi hijo. Oye, pero es que también a nosotros nos dice hijos. Pues sí, pero porque somos adoptados como hijos, obviamente nos tiene que decir hijos, pero su hijo, el único hijo,
¿Se acuerdan que dice Juan 3:16? Hijo unigénito. Unigénito. O sea, es el único que es de la misma genética que Él. No hay otro, no hay nadie como Cristo. Nadie puede tener la genética de Cristo más que Él. No está diciendo nada más que es su único hijo. Cuando los testigos nos dicen, yo te voy a demostrar que Jesucristo fue alguien creado, y vamos a Colosenses, en el capítulo 1, del 15 al 18, ¿qué dice su versión de ellos, Silverio, por favor? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas, y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran, y Él es la cabeza del cuerpo, la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que llegara a ser el que es primero en todas las cosas. Hasta ahí. Bueno, el 19. Porque Dios tuvo a bien el que toda la plenitud morara en Él. Fíjense, ahorita vamos a ver unas contradicciones de parte de ellos. ¿Por qué en el versículo 19 está diciendo que Dios tuvo a bien que toda la plenitud morara en Él? Y obviamente cuando está diciendo toda la plenitud, se está refiriendo a toda la plenitud de la deidad. Cuando nosotros vemos esos corchetes, si yo le pregunto a un testigo de los más instruidos de ellos, si yo le digo, oye, eso que está entre corchetes, los editores de su versión lo añadieron, y me va a responder que sí. Y les digo porque yo se los he preguntado. Oye, eso no es Biblia. Eso lo añadieron sus editores y han reconocido que sí. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Le están añadiendo a la escritura para que dé un sentido diferente. Entonces, cuando ellos me citan este texto, están diciendo que Él es... Vamos a buscar el versículo donde dice que el 15, ahí mismo dice, Él es el primogénito de toda la creación. Cuando ellos me dicen que Él es el primogénito de toda la creación, ¿saben qué sentido le dan a esa palabra, primogénito? Que es el primero que Dios creó. Y tú, mira, aquí dice, y ves tu versión y ¿qué dice? El 15. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. Ajá. El primogénito de toda la creación. ¿Dice lo mismo? Sí. Oye, ¿entonces quiere decir que Cristo es el primero que Dios creó? No, no está diciendo eso. Oye, ¿cómo sabes? A ver, vamos a ver el 18, ¿qué dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que llegara a ser el que es primero en todas las cosas. ¿Qué dice aquí? Primogénito. ¿El primogénito de qué? De entre los muertos. A ver. ¿Cristo es el primero que murió de la humanidad? No. Pero es que allá me está diciendo entonces arriba que es el primero, porque el primogénito quiere decir primero. Entonces aquí le tengo que dar el mismo significado acá, ¿no? ¿Quién se contradice? Ellos. Porque primogénito no quiere decir que es el primero, necesariamente. Si nos vamos a la raíz de la palabra que se usa ahí como primogénito, quiere decir que Él fue el motor de la creación. Eso es lo que quiere decir primogénito aquí en este texto. Oye, pero ¿por qué a veces una palabra tiene un significado y a veces otra lo vemos en otro pasaje? Acuérdense que las escrituras fueron escritas en idioma
hebreo, en idioma arameo y en idioma griego. Y hay palabras que si yo trato de buscar su equivalente en el idioma español o en otro idioma, no las encuentro. No encuentro una palabra que sea exactamente igual. Entonces tengo que buscar una palabra que se parezca o que me quiera decir lo mismo. ¿Sí me explico? Y entonces nosotros no podemos tomarlo en forma literal que primogénito necesariamente quiera decir que es el primero, porque entonces cuando el testigo me diga, oye, mira, aquí es el primero de la creación, entonces yo le preguntaría aquí, oye, entonces a ver, explícame el versículo 18, ¿qué quiere decir? Ya lo abrumé a este testigo y ya quedó convencido, obviamente con la palabra, de que Cristo es Dios. Y como le voy a tratar de compartir el evangelio que sigue, entonces ya con los pasajes que vimos, ya les demostramos que Cristo es Dios, que Cristo no fue colgado en un madero. Ya les demostramos que Cristo no resucitó en forma espiritual, que Él resucitó con su cuerpo. Ya les demostramos con la profecía y con su cumplimiento que Él es Jehová. Ya les demostramos que Dios mismo está diciendo que Dios reconoce a Cristo como Dios. No es menor, es Dios. Hay Dios Padre, Dios Hijo, pero el Hijo no es menor, comparte la misma deidad. Tienen un orden. Dios es Dios de orden. Entonces, Dios Padre como la cabeza. El Hijo se sujeta al Padre. Pero entonces, el primer punto que me interesaba era que les quedara cierto de que Cristo es Dios. Y entonces ya puedo compartirle los demás pasajes. Si ya llegamos a ese punto de que quedaron convencidos esa persona que es testigo de que Cristo es Dios, ya tienes ganado la mayor parte de que esa persona va a ser salva. ¿Sí? Para Dios no hay imposibles. Pero si esa persona no es sincera consigo mismo, por más que le demuestres y con su misma escritura no lo va a querer, Dios no puede hacer nada por esa persona. ¿Por qué? Porque lo está negando a Él, está negando su deidad. Que no tengamos temor de acercarnos a compartirle a alguien el evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra ella misma nos da seguridad en lo que les vamos a decir. Cristo es su vino, pero primero tienen que reconocer que Él es Dios. Y acuérdense que ¿qué paso seguiría? Todos somos pecadores. Cristo es Dios, de que hay una consecuencia del pecado, de que la consecuencia del pecado te va a llevar a un juicio y que de ese juicio va a llegar al destino eterno. Dependiendo de qué, de que el nombre de la persona esté o no esté inscrita en el libro de la vida. Apocalipsis en la traducción de ellos es Revelaciones. Vamos a Apocalipsis 20, a partir del versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos, pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda, el lago de fuego. Además, cualquiera a quien no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Fíjense, cuando tú les compartes este texto, te dicen que, pero mira, se refiere a la segunda muerte, pero fíjense cómo lo dejaron aquí. Que la muerte segunda es el lago de fuego, no está diciendo que la gente vuelva a morir otra vez. ¿Qué texto les puedo yo compartir a los testigos? Si me dicen, no, pero es que, mira, van a ser juzgados y van a morir otra vez.
No quiere decir que van a quedarse atormentados ahí. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántas veces van a morir las personas? Fíjense, si las personas tuvieran que volver a morir después del juicio, este versículo, ¿cómo debiera de decir? Diría, y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio y después que vuelvan a morir. Pero el versículo no dice así, dice que mueran una sola vez. Ajá. Biblia de los Testigos. Y así como está reservado a los hombres morir una vez para siempre, pero después de esto un juicio. Fíjense cómo los testigos trataron de cambiarle aquí. Dice, y está reservado a los hombres morir una vez para siempre. Y entonces ellos dicen que ya, alguien se murió y ahí quedó. Oye, si la gente va a morir para siempre, ¿no estaría mal Dios en decir que va a haber un juicio? ¿Para qué va a juzgar Dios a alguien que ya se murió? Ya vimos que en su versión también habla del libro de la vida. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense que aquí el texto no está diciendo que van a morir ahí. Entonces, vamos a ver qué dice la versión de ellos. Pero en cuanto a los cobardes y los que no tienen fe, y los que son repugnantes en su suciedad, y asesinos y fornicadores, y los que practican espiritismo e idólatras, y todos los mentirosos, su porción será en el lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda. Ahí está, hasta ellos lo están traduciendo mejor. Esto significa la muerte segunda. Esos son pasajes que también lo podemos compartir. Préstame tus escrituras, mira, te muestro qué dice. ¿Y qué tendríamos que compartirles después de esto? Vamos a ver qué dice Juan 3:16. Dice la versión Reina Valera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice la versión de ellos? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Y nos vamos al 17 y 18 de su versión. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que ejerce fe en él no ha de ser juzgado. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado, porque no ha ejercido fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y ahí está la clave. Oye, pero fíjate que aún todavía, cuando nosotros compartimos de que es un regalo de Dios, le citamos Efesios 2:8 y 9. Pero vamos a ver qué dice Efesios 2:8 y 9 en la versión de ellos. Por esta bondad inmerecida, en verdad, ustedes han sido salvados mediante fe, y esto no debido a ustedes, es dádiva de Dios. No es debido a obras, a fin de que nadie tenga base para jactarse. Okay. Entonces ellos, el texto que me van a citar va a ser el de Santiago, a donde dice que la fe sin obras es una fe muerta, que por eso tienen que andar tocando de puerta en puerta, ¿sí? Oye, ¿y entonces qué les voy a decir? Pues no me quito de ahí de Efesios 2:8 y 9, y le digo, préstame tus escrituras. ¿Qué dice más abajo? En el 10. Porque somos producto de su obra y fuimos creados en unión con Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó por anticipado para que anduviéramos en ellas. Oye, las obras para las cuales la Watchtower preparó, la Watchtower es la organización de ellos. Entonces, no sé, cuando alguien nos cite, sea católico, sea mormón, porque también nos citan el mismo texto, o sean testigos,
y nos digan, no, pues es que hay que hacer obras porque la fe sin obras es una fe muerta. Sí, pero te voy a enseñar a qué obras se refiere Dios. A esas, a las obras de Dios, no a las tuyas, no a las mías, a las obras de Dios que tenemos, dones. Y uno de los principales dones que Dios dio a la mayoría de los cristianos es el evangelismo, el evangelista. Así alguien se me acercó, yo también me acerco con alguien, ¿sí? Y entonces ¿a qué obra se referirá? Oye, ya Dios me hizo salvo, tengo un don, pertenezco a una congregación, y esa congregación está formada por creyentes, y los creyentes somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué más somos? La iglesia. Acuérdense que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Oye, ¿qué tarea le dejó Cristo a la iglesia? Ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. Así es. Entonces, ¿a qué obra se referirá ahí? Predicar. A esas obras. ¿Por qué? Porque fíjate que dice ahí que somos creados en unión con Cristo para obras. A ver, si Él es la cabeza de la iglesia y Cristo quiere que la gente se salve, Él quiere ir a la gente, pero Él es la cabeza. Él va a decir, cuerpo, yo quiero que vayas y prediques el evangelio a tal lugar o a tales personas. ¿Qué va a hacer mi cuerpo? Pues va a caminar y va a ir y va a llevar, ¿sí? ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros. Entonces, ¿quién es el que tiene que llevar el evangelio? Nosotros. Esa es la obra, ¿sí? Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por sembrar tu palabra, que es la semilla. Tu palabra dice que tu palabra jamás regresa a ti vacía. Señor, Padre eterno, gracias primeramente por perdonar nuestros pecados, Señor, porque tú nos mostraste que tenemos misericordia al clamar a ti, Señor, como nuestro Salvador. Señor Jesucristo, tú llevaste nuestros pecados en tu cuerpo. Tú sufriste el castigo que yo y cada uno de los que estamos aquí merecíamos. Tú tomaste nuestro lugar. Y por tu sangre fuimos sanados de esos pecados. Tú ya no nos vas a juzgar por esos pecados, porque tu palabra lo dice, Señor. Ahora sabemos que nuestros nombres están escritos en ese libro de la vida. Nosotros ya no vamos a ser condenados en la segunda muerte, Señor. Pero ahora que conocemos tu voluntad, ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos a ser una iglesia fuerte, una iglesia poderosa en ti, Señor, guiadas por tu Santo Espíritu para llevar tu palabra, Señor, a quienes necesitan de tu misericordia. Te agradecemos, Padre Santo, por hacernos ver esto, por hacernos entender tu palabra que está escrita. Y como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura que tú nos has dejado, Señor, es útil para nosotros, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia y para prepararnos, Señor, para toda obra buena que es la que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros andemos en ellas. Señor, ayúdanos a hacer luz y sal en este mundo, para que mucha gente venga al conocimiento de ti, para que puedan recibir tu misericordia. Padre eterno, te agradecemos y reconocemos que nosotros no tenemos ningún mérito, que toda la honra, la gloria y la alabanza son tuyas, Señor, por los siglos de los siglos, pues nosotros somos instrumentos útiles en tus manos, Señor, si pretendemos y queremos y llevamos tu palabra a quienes necesitan de tu misericordia. Por ello, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y gracias te damos en el nombre glorioso que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por ti, Señor Jesucristo, por ti, Padre eterno. Amén. Si gustan ponerse de pie para terminar con una oración. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia nos ha alcanzado. Señor, gracias por el tiempo que tú permites de edificación, y pues ahora te ponemos delante de ti todo lo que somos, nuestra mente, nuestros corazones, nuestros cuerpos, para que tú nos utilices para poder compartir de tu palabra,
que siempre traigas a nuestras mentes pues los versículos que hemos aprendido a través de leerlos, de entenderlos, y que podamos compartir y presentar defensa ante todo aquel que se levante en tu contra, Señor. Gracias por el tiempo que tú permites, y bendice a cada uno de nosotros y danos una buena semana, Señor, y el próximo domingo tráenos con bien a todos para poder escuchar de tu palabra y ser hacedores de la misma. Te lo pedimos, suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.